experiencia y dentro de esas experiencias, bueno, salen los detalles, ¿no? Que básicamente ahí es donde se hace la diferencia. Voy a proceder a proyectar mi pantalla, ustedes me comentan si pueden observarla, ¿correcto? A ver, voy a proyectar. Acá. Esperen un momento, tengo que activar mi cámara. Listo, correcto. A ver, me comentan si pueden ver mi pantalla, entendería que sí. Correcto, genial. Listo, empezamos. El primer tema es rol del supervisor SOMA y liderazgo. Siempre empezamos con una pequeña introducción. En este caso, hacemos la pregunta, ¿quién es el responsable de la seguridad? Debe ser una persona competente, debe ser una persona con experiencia, eh, debe ser una persona de la misma empresa o en este caso dentro del perfil contratar a un supervisor. Coménteme un poco en qué está cerrada el audio. No, ay, ¿se escucha mi audio? Sí, ya, genial. Les comentaba, entonces, ¿quién es el responsable de la seguridad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué competencias debería de tener esta persona? Entonces, vamos, a ver, los leo. Los que desean activar su micro, actívenlo con toda confianza. A ver, ya hay personas que están participando. A ver, Sanabria Galindo Pablo nos comenta. Ah, está cerrado el audio, ya. Edison Bonilla nos comenta nosotros mismos, ¿ok? A ver, alguien más del grupo que me comenten cuál creen o por quién debe ser este responsable de seguridad. De repente alguno de ustedes es un responsable de seguridad o están dentro del área de seguridad o simplemente, bueno, están entrando a este nuevo mundo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, pueden ver que hay muchas personas en el mercado que ya se han interesado mucho en temas de seguridad y salud en el trabajo, entonces la importancia es hacer la diferencia. A ver, revisamos el chat. Está, acá está. A ver, Diana nos menciona, depende, puede el técnico de seguridad. ¿De qué depende, Diana? Si puedes activar tus micros para poder entenderte. Hola. A ver, vamos chicos, a ver, ¿quién enciende el micro? A ver, Profesor, buenas noches. ¿qué ¿Escucha? tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, profesor. Buenas noches con todo. Mi nombre es Pablo Sanabria. Hola Pablo, ¿qué tal? Coméntame, ¿quién es el responsable de seguridad? O coméntame tu experiencia, si has estado dentro del área de seguridad. Coméntanos, vamos a conversar un poco. Ya, en el caso de la pregunta que la pregunta nos hace, ¿no? Y bueno, como dice, no hay pocos que conocemos la parte de lo que es seguridad. En Ujú. el caso mío, yo, bueno, no estoy especializado en la rama todavía de un ingeniero industrial, pero tengo como 18 años ya en la práctica, en el conocimiento más o menos ya a lo que es la parte de seguridad que hoy en día todas las empresas están aplicando, aparte del supervisor que tengan en el grupo, aparte hoy en día tiene un supervisor de seguridad, un prevencionista o un supervisor SOMA. ¿Para qué? Mm. Para que las empresas cuenten con los tipos de accidentes pues, que está habiendo, ¿no? En las empresas y poder evitar eso, pues, ¿no? Ya, sí, bueno, es importante. Gracias, Pablo. Sí, es importante lo que haces mención. Eh, una de las funciones o roles que tiene el encargado, el responsable de seguridad, es básicamente no investigar los incidentes o los más conocidos como eventos no deseados, ¿no? Luego de la breve investigaciones y todo ello se designa si es un incidente o un accidente de trabajo. Gracias, Pablo. A ver, otra persona, vamos, somos más de 25 personas. Así que vamos, activemos el micro. A ver, yo escojo. Mm, 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 mm. Ah, 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 ah. Hola, Yocabet Lord.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Yokabet? Coméntame, ¿qué entiendes tú o qué conocimientos tienes sobre el responsable de seguridad? ¿Has estado en un área de seguridad? ¿Estás postulando un área de seguridad? Coméntame un Sí, poco. ok. ¿Quién es el responsable de la seguridad? Pues en este caso nosotros. Sí tenemos el cargo, ya sea como dijo Diana Gutiérrez, ya depende si tenemos el cargo de técnico de seguridad. O sea, sí, aparentemente nosotros somos quienes llevamos el control, quienes estamos a cargo de la responsabilidad de la seguridad de la empresa y de los trabajadores, eh, Ujú. a quienes nosotros prácticamente le estamos dando, o sea, los que están a cargo de nosotros, ¿ya? Ya, está bien, Yokabet, gracias. A ver, Roberto Chigne Delgado nos menciona, la seguridad en sí es tarea de todos los integrantes de una empresa o trabajo que se realice como construcción y quien supervisa es el supervisor en SOM. Es quien vela que se cumplan todo al pie de la letra. En realidad sí, sí es correcto. A ver, les explico un poco más o me explayo un poco más con el tema de responsable de seguridad. Eh, bueno, en diferentes áreas hay, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo, otro que más conocido como SST, en otros lugares seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, más conocido como SOMA. En la minería se toca más seguridad y salud ocupacional. Entonces, pero se dan cuenta, dentro de las tres denominaciones que se le da al supervisor, tiene un fin común, que es básicamente asegurarse que se cumplan todo el sistema de gestión, independientemente de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Edison Bonilla nos dice, la seguridad es utilizar el equipo de EPP. Sí, también, pero el EPP, bueno, en tema de jerarquía de controles es el labón más bajo, ¿no? O sea, o sea, sí es importante, sin embargo, no es algo que te va a asegurar a que no ocurra un accidente o un incidente, ¿no? En este caso, el EPP te ayuda a reducir el impacto de un evento no deseado, ¿no? Volviendo ya al tema del responsable de seguridad, bueno, el responsable de seguridad se encarga, tiene varios frontis, en este caso, por ejemplo, ver la parte administrativa. ¿Qué es la parte administrativa? Asegurarse que se cumplan las inducciones de seguridad y salud en el trabajo, las inducciones específicas, por ejemplo, asegurarse que se encuentren completamente llenados los registros de seguridad, ¿no? Primero que estén completos y sobre todo correctamente, ¿no? Tampoco es llenar por llenar. Otro punto importante es que se encarga de la supervisión, ¿no? Normalmente esto ocurre en empresas que están dentro del rubro manufacturero, ¿no? Que están en plantas industriales, ¿no? Entonces, como vemos, tiene la parte administrativa, ¿no? Que es básicamente documentación, tenemos la parte de supervisión, que es en campo, ¿no? Y normalmente hace esa labor mixta. Pero también es importante mencionar que el responsable de SCT, el responsable de SOMA, también tiene que tener un perfil de auditor, ¿no? Un perfil de básicamente conocer, este caso en Perú, lo que es la ley 29783, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, pero también alineados a la formación e interpretación de la norma ISO 45001, ¿no? Que normalmente es formación de auditor interno. Entonces podemos ver por qué es importante en este caso que el responsable SOMA también tenga un perfil de auditor interno. ¿Por qué? Porque en este caso vas a estar sujeto a fiscalizaciones, ¿no? Puedes pasar por una auditoría interna, por el equipo de auditoría, ¿no? También puedes pasar una auditoría, tienes que pasar, perdón, una auditoría externa, que es el auditor Mintra, en este caso que, bueno, es un auditor eh, validado por el ministerio, ¿no? Que dependiendo el nivel de riesgo que tiene la empresa, si es un riesgo alto
o bajo, va a depender la periodicidad de esta auditoría, ¿no? Si es un riesgo bajo, va a ser cada 2 años, ¿no? Si en este caso es un riesgo alto, va a ser cada año, ¿no? Entonces es una, una persona que va a estar sujeto a auditoría y fiscalizaciones, ¿no? Y en este caso, ¿no? Es una FIL que básicamente es con sus cartas inductivas y todo eso, disuasivas, ¿no? Que básicamente va a recopilar la información para poder hacer las órdenes de inspecciones. A ver, Osvaldo Bautista nos menciona, el empleador puede nombrar a un responsable de SCT, ingeniero de seguridad, jefe de seguridad, etcétera, para implementar y dar seguimiento a las medidas, pero la responsabilidad final siempre recae en el empleador. El empleador puede nombrar a un... Claro, o sea, cuando son más de 20 personas, o más de 20 trabajadores, perdón, en la planilla, en este caso lo que amerita tener es un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que va a tener dos partes, es bipartito, ¿no? La parte del empleador y los trabajadores. En este caso, bueno, el empleador designa, ¿no? Los personas de confianza y los trabajadores, así como ocurren en las elecciones, ¿no? Presidenciales o de provincias y todo eso, pasan por toda una serie del proceso, ¿no? Postula, se lanza la lista de candidatos, realiza la votación, la elección y todo eso, ¿no? Entonces, esto es cuando ya son más de 20 trabajadores, por ejemplo. Cuando son menos de 20 trabajadores, en este caso lo que amerita tener es un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier persona tiene que ser un supervisor, puede ser el supervisor. Sí, no, debe tener competencia. Primero, tiene que pertenecer a la planilla. Segundo, que debe tener competencias en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al nombrar, dices, ¿no? Ahí Osvaldo, cuando menciona el nombrar, puedes nombrar un responsable de seguridad. En este caso va a depender, porque como área tú tienes un descriptivo de puesto, un perfil de puesto. Entonces, va a depender qué colocas en tu perfil de puesto, ¿no? O sea, si vas a necesitar un, a ver, por ejemplo, el organigrama, ¿no? Si en tu organigrama hay un área de SCT, ya, el área de SCT está conformado por un coordinador, por un jefe, un supervisor, la competencia lo vas a poner tú, en este caso recursos humanos, no que este caso, este perfil, ¿qué debe tener el perfil? Pongámoslos como coordinador Soma, ¿qué perfil tiene que tener el coordinador? Debe ser titulado o bachiller, de repente tiene que ser colegiado o no, de repente va a necesitar una especialización o no, entonces va a depender de repente, bueno, acá en Perú, por ejemplo, hay universidades que tienen la carrera de ingeniería de higiene ocupacional, ¿no? Entonces, de repente vas a necesitar un ingeniero de ese perfil o de repente un industrial, ¿no? Pero que tenga especialización o experiencia en el rubro de SCT, ¿no? De repente, ¿qué tipo de rubro? Manufacturero, consultoría, telecomunicaciones, construcción. Entonces, todo eso, tú mientras tengas un descriptivo de puesto, ya, ¿no? Pero lo que sí debe haber una empresa es o su supervisor o su comité de SCT, ¿no? Que eso ya es mediante selección. A ver, Edison Bonilla nos menciona, dice, el llenado de SCT identifica los riesgos, el llenado de SCT, ya. Hay que ser claros al momento de mencionar, por ejemplo, el llenado de SCT, no hay un llenado de SCT en sí, hay el llenado de registros en seguridad y salud en el trabajo. Hay distintos registros, hay registros de estadísticas de seguridad, hay registros de inspecciones de seguridad, hay registros, por ejemplo, de los monitoreos ocupacionales, registros de auditoría. ¿Dónde encontramos eso? En la RMS, en la RM, perdón, 050. Perdón, AST, ya. Los AST o el ATS, análisis de seguro de trabajo, análisis de trabajo seguro, bueno, eso normalmente lo realiza, va a depender. Si tú eres un tercero, un proveedor que va a realizar operaciones dentro de una instalación, vas a tener que llenar tu ATS o AST, ¿no? Va a depender, ¿no? Qué tipo de trabajo vas a realizar. En este caso, si es un trabajo que no conlleva
un trabajo de alto riesgo, entonces simplemente llenas tu ATS, ¿no? Que va a tener sus divisiones, en este caso la persona responsable de planta, el responsable tuyo, o de repente tú mismo eres el responsable y todo eso, ¿no? Porque debes tener la firma. Tocando el tema ahí de los ATS, bueno, si en este caso conlleva, perdón, a tener trabajos de alto riesgo, vas a tener que llenar un PETAR, ¿no? Que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces, eso es el complemento cuando realizas actividades dentro de la instalación, el ATS y el PETAR. Ahora, exacto, ¿no? En este caso ya regresando a lo que mencionas, sí, eso ayuda a identificar los riesgos, pero ten en cuenta que va a depender mucho de cómo la empresa o la instalación que tú estás ingresando hace los requerimientos, porque así como hay, el mundo de seguridad y salud en el trabajo es muy amplio, porque también existen las divisiones. Por ejemplo, hay seguridad y salud en el trabajo específicamente en contratistas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le pides al contratista? Normalmente se le pide su IPERSET del trabajo o del proceso, se le pide eh, sus procedimientos de trabajo, ¿no? Que tengan en este caso, si van a realizar trabajo de alto riesgo, su SPR, que no sé, pues van a hacer trabajo en altura, que tengan su checklist, que tengan en buen estado su arnés de seguridad. O sea, conlleva muchas cosas en realidad. Entonces, por eso les digo que el mundo de S7 es muy amplio, entonces mientras más precisos y concisos eh, seamos al momento de mencionar algún requerimiento, va a ser más fácil de poder tenerlo. Entonces, eso es básicamente el responsable de seguridad. Por eso, a ver, ¿quién es el supervisor SOMA? El supervisor SOMA, bueno, es el supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es quien vela porque se cumplan las medidas preventivas en el trabajo, orienta al personal, identifica riesgos y actúa como puente entre la gestión y los trabajadores. Por ejemplo, aquí hay algo muy importante que menciona, es actúa como puente. Y sí, el supervisor es la persona o el profesional destacado en establecer lazos de conversación entre el empleador y los trabajadores. Por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano que se ve, eso es en las charlas de 5 minutos, por ejemplo, ¿no? En la charla de 5 minutos normalmente se ve o se presentan los casos que han ocurrido en el día anterior, o de repente también, en este caso, o lo que se va a presentar en el transcurso del día. Entonces, esa es, por ejemplo, un ejemplo de la importancia de la charla de 5 minutos. También para qué sirven estas charlas de 5 minutos. Por ejemplo, si ocurrió un evento no deseado, es es una forma en donde nosotros debemos de difundir las lecciones aprendidas, por qué ocurrió, cómo ocurrió, cuáles son las medidas que se han tomado. Entonces también ese es el momento en que nosotros interiorizamos con los trabajadores y también nos encargamos en ingresar la parte sensible del trabajador, ¿no? Recuerden que todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, así sea la persona más fría del mundo, tiene sentimientos, entonces la idea es interiorizar con el trabajador y hacerle saber de que su seguridad nos importa, porque tengan en cuenta que, un ejemplo, que el trabajador está realizando un acto inseguro, ¿no? Pero ese acto inseguro no necesariamente afecta a la integridad de él, sino que esa acción puede afectar a su compañero o a todo un grupo. Entonces pueden ver que de una misma acción puede generar a todo un grupo, pues, pasar por un accidente. Entonces, esa es la importancia en este caso, eh, de estas charlas, ¿no? Que es momento de interiorizar. Otra, otra forma en cómo tú estableces esos lazos con el trabajador es, por ejemplo, el momento cuando se realizan las participaciones del IPRC, por ejemplo, ¿no? Cuando le preguntas cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, y todos esos
esos puntos. Entonces, hay muchas formas de establecer esa conversación con el trabajador. Sí. Por ejemplo, también en los comités, ¿no? En los comités, por ejemplo, están los representantes, los trabajadores. ¿Ya? Esa es otra forma de llevar, tocar en agenda, qué cosas se van a observar, qué cosas se van a tocar, ¿no? Que eso también es muy importante. Entonces, como podemos ver, existen muchos mecanismos en los cuales hay esa participación del trabajador con el empleador. A ver, responsabilidades clave del supervisor SOMA. Una de las responsabilidades es la supervisión del uso correcto de los EPPs. ¿Qué son los EPPs? Equipos de protección personal, ¿no? Es muy importante, ¿no? Dentro de las funciones que les mencioné al principio, está la parte documentaria, la parte de supervisión y la otra parte que viene a ser las auditorías. No, por ejemplo, ¿no? La supervisión del uso de los correctos de los EPPs. Hay empresas, en realidad, que uno tiene que supervisar. Primero, que estén colocados sus EPPs correctamente, pero también asegurarnos que estos EPPs se verifica su estado, ¿no? De repente hay un casco que está, o de repente que está por romperse, o tiene un daño, un corte, etcétera. Entonces eso también es importante. El supervisor SOMA se tiene que asegurar, primero, de que el trabajador, dependiendo de la actividad que está realizando, tenga correctamente sus equipos de protección personal y además debe asegurarse de que estos EPP se encuentran en buen estado. Entonces, vemos la importancia de poder observar. Otro punto importante es la coordinación de capacitaciones. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas capacitaciones se tienen que dar al año? A ver, los leo por el chat. ¿Cuántas capacitaciones por ley se tienen que dar al año? A ver, vamos, los leo por el chat. Vamos, participemos todos. A ver, dígame un número. ¿Cuántas capacitaciones se tienen que dar al año? ¿Quién activó el micro? A ver, ¿escuchó? Hola. A ver, perdón, un año. 4, mínimo 2 al año. No, Dafne, pero gracias por la participación. Eh, 1, no, 4, 4, 4. Sí, en este caso, 1 al año no, Mario. Ya ves, por eso es importante que participemos. En realidad, en temas de capacitaciones generales, lo que nos pide la ley es que haya 4 como mínimo. Tú que le haces 10, 15, 20, ya va a depender de lo que tú como empleador o como área estableces en tu plan y programa de capacitaciones, ¿correcto? Sí, bueno, Jonathan, sí, está bien, ¿no? Va a depender de lo que tú tengas planeado en adelante. 4 de acuerdo, exacto, yo acabé, exacto, ¿no? 4 de acuerdo a las necesidades que se presenten. Porque miren, tengan en cuenta algo. Existen lo que son las Luz Energía, nos capacita 5 al año. Claro, Sanabria, Pablo, claro, por ejemplo, en el lugar donde yo estaba, en una manufacturera, yo brindaba 6, 7 capacitaciones. O sea, va a depender cómo tú estableces tus programas y tus estrategias. Ya va a depender de eso. Hay empresas que por magnitud de los trabajadores no se da abasto a hacer 4 capacitaciones. Hay empresas que sí. Va a depender también, primero, depende mucho de cómo tú integras esas capacitaciones. ¿Ya? ¿Cómo es tu mecanismo de difusión? Hay empresas que lo hacen presencial o tienen que hacerlo todo presencial, hay empresas que lo hacen virtual, hay otros que lo hacen híbrido. Por eso te digo, es todo un plan y como todo plan, amerita que haya coordinaciones, estrategias, pero sí, lo mínimo es 4. Ahora, ¿por qué hay personas que dicen 6, 5, 8? Porque de repente hay también capacitaciones que se le llama capacitaciones técnicas, ¿no? Que son ya para personal calificado.
Es decir, un personal que va a realizar trabajos en altura, por ejemplo, o un personal que realiza trabajos en caliente. Por ejemplo, esa persona, claro, claro, es una hora de capacitación, exacto. Ahí ahorita te voy a dar ese detalle porque hacen las calificaciones. Entonces, entonces, te das cuenta que tienes programados 4 generales, sin embargo, también tienes programado capacitaciones técnicas, pero solamente a personal calificado. Igual ocurre con las brigadas. Hay capacitaciones que son lucha contra incendios, primeros auxilios, evacuación, que se le da sola al equipo de las brigadas, por ejemplo, ¿no? Y son más capacitaciones. Entonces, por ejemplo, también hay otro punto que capacitan al comité. ¿No? En la ley te piden que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo se encuentre capacitado por el empleador, ¿no? También se le da unas capacitaciones al comité. Entonces, como podemos tener en cuenta, existen estas famosas capacitaciones. Ahora, volviendo a Pablo, dice, hacen una hora de capacitaciones y una evaluación después de la hora. Correcto. ¿Por qué hacen las evaluaciones? ¿Porque quieren ponerte 20? ¿Porque quieren ponerte 15, 10? No, no necesariamente. Te evalúan, ¿por qué? Porque es una forma de medir la eficacia. También en la ley te indica que debes de medir la eficacia. ¿Cómo mides la eficacia? La eficacia lo mides a través de una evaluación, ¿no? Entonces, cuando tú haces tu evaluación, te dice, ya, este, por ejemplo, yo los capacito sobre, no sé, pues, primeros auxilios. Yo sé que todos me han puesto atención, que todos me han preguntado, han estado súper participativos y todo ello. Entonces, porque he visto que todo el mundo está participativo, voy a asegurarme que todos han captado. No necesariamente. Por eso hay las evaluaciones. Mediante una evaluación, yo hago mi termómetro en cómo ha impactado la capacitación mía. ¿No? Ahí es donde tú mides la eficacia de esa capacitación. Porque puede ser que todo el mundo haya participado, pero a la hora de la hora, jalados todos. Entonces, vemos que no hay congruencia. Entonces, por eso es importante las evaluaciones. ¿Qué más dice? Soporte durante auditorías y monitoreos. Y es así, por eso les decía, es importante que una persona vaya adquiriendo la experiencia del mundo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vaya adquiriendo esa experiencia, porque mientras tú adquieres más experiencia, leas más o te pases situaciones, en realidad vas a poder tener una mejor respuesta ante fiscalizaciones, ante auditorías internas, las externas, ahora también las que son muy conocidas, que son las homologaciones, ¿no? Cuando quieres trabajar, no sé, pues empresas grandes te hacen solicitud ya, ¿quieres trabajar en esta empresa? O bueno, tu empresa quiere trabajar con ellos, entonces tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y te van a dar toda una lista. ¿Son listas que necesariamente van alineadas a la ley? Sí, porque te piden cosas súper importantes, pero hay otras que ya te piden algo más sofisticado, perdón, que son ya con algunos elementos de la ISO 45001. O hay empresas que se basan, perdón, en el régimen minero, que es mucho más completo todavía y tú tienes que cumplirlo. Si tú estás postulando a ese lugar, tienes que cumplirlo. Entonces, por ejemplo, es uno de los filtros que utilizan las empresas al momento de hacer licitaciones, ¿no? Entonces, eso también es un grado importante. Sí, ¿quién activó el micro? Ok, continúo. Entonces, es uno de las importancias. Otro punto otra responsabilidad que tiene el supervisor SOMA, por ejemplo, es el registro y reporte de incidentes y condiciones subestándares. Eh, Hay una costumbre no muy buena que no se reportan los incidentes, ¿no? Ah, no ocurrió nada, ¿para qué lo va a reportar? Papeleo, voy a hacer toda una investigación. Ah, no, entonces la gente no lo hace. Pero es donde más se deberían enfocar en las investigaciones de incidentes, porque de un incidente podemos pasar a un accidente, que puede ser un accidente leve, incapacitante,
pero también ya puede ser un accidente mortal, ¿no? Entonces ahí es donde ya cambian las cosas. A ver, yo les hago una consulta. ¿Qué tipo de evento no deseado es el que se notifica al Mintra? A ver, los leo. ¿Qué tipo de evento no deseado? ¿Ya? ¿Solo el mortal o cuál más? Creo que la gran mayoría no sabe esa de ahí. Sí, mortal, correcto, Christopher. Pero hay otro que también se notifica al Mintra. A ver, los leo. Aparte del accidente mortal, ¿cuál más se notifica al Mintra? Incapacidad total permanente. Ya, hay otro que se llama incidente, empieza con P. Exacto, Joel. Exacto, Christopher. El incidente peligroso. El incidente peligroso y el accidente mortal son los que se notifican. La gran mayoría, y está muy bien, ¿no? Que es el accidente mortal, pero el incidente peligroso es el que se notifica también, ¿no? Es muy importante y muy pocos lo hacen en realidad, poquísimos, ¿no? Si ustedes ven las estadísticas de accidentabilidad en Perú, en realidad, con la realidad, no van acorde. Entonces, ¿por qué? Porque no se notifican. Es eso. La bien sencillo. Pero ¿por qué por qué creen ustedes que las empresas no notifican estos tipos de incidentes o accidentes? ¿Por qué creen? A ver, es muy obvio. ¿Por qué creen? A ver, los leo. ¿Por qué creen que la gran mayoría de empresas no notifican? A ver, hay un ente, empieza con S. A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué creen Sunafil? Corre. Sin el signo de interrogación, siempre con seguridad. Sunafil, correcto. Claro, porque Sunafil a los días va y te arma una orden inspectiva y empiezan ahí y luego detectan esto y te van preguntando más cosas, más cosas, más cosas. Luego te analizan y luego te multan. Muchas veces las empresas no lo hacen por eso. A ver, aplicación del IPRC continuo, ¿no? Bueno, el IPRC continuo, ¿alguien sabe lo que es un IPRC? ¿Para qué sirve el IPRC? ¿Cuál es la finalidad de tener IPRC? ¿Para que se vea más bonita la empresa? ¿Qué opinan ustedes? Con sus propias palabras, ¿para qué es el IPRC? ¿O qué conocen del IPRC? ¿Alguien ha hecho un IPRC en algún momento de su vida laboral? ¿De repente en su vida estudiantil? A ver, vamos. A ver, vamos. Evaluar los peligros y controlarlos. Ya. ¿Evalúa los peligros? Identificación de peligros y riesgos. Claro. Tú identificas el peligro y evalúas el nivel de riesgo. Y luego que evalúas el nivel de riesgo, evalúas el control. ¿Qué control vas a Medida de realizar? control. Ujú. Exacto. Y ahí aplicas la jerarquía de controles. ¿Quién activó su micro? Yo, profesor, ¿Qué tal? Pablo, ¿y tú alguna vez has participado en la elaboración del IPRC? De repente no como elaborador, sino como entrevistado. sí, sí he estado en esto, como le digo, tengo años, pero lo que pasa es que voy a entrar a la universidad, ya estoy haciendo los documentos, Ah, ok, pero, ok. pero tengo el conocimiento porque estoy trabajando con Plus Energía.
Ah, sí, Plus de Energía sí es fuerte su sistema de gestión. Sí, y justo todo estos temas, pues, siempre es bueno, como dice, retroalimentar, ¿no? Para poder, Ah, tener un no, poco. sí, de todas maneras, sí. Sí, por eso me sonó un poco así el hiper C, ¿no? Lo que significa, pues, el contenido, lo que Sí, tiene. no, y está muy bien ahí, Pablo, que bueno, el todos en general, siempre estén con la retroalimentación. Yo también hace poco he vuelto al ver el tema de la ISO 45001, también seguridad en minería, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente a veces la experiencia te da, pero siempre es bueno retroalimentar el cerebro, ¿no? El conocimiento, ¿no? Para tenerlo latente, activo ante situaciones o detalles, en realidad, ¿no? Aunque siempre digo, ¿no? Hay que utilizar de la forma más estratégica los aparatos, en este caso los dispositivos, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad de seguir ampliando su conocimiento, está excelente. No Sí, crean que profesor, una consulta. Sí, sí, Disculpe que coméntame. le, que Sí, le dale, corte. coméntame. Sí, no lo que como dice, no, siempre es bueno no tener pues estos conceptos, y porque hay empresas que yo he trabajado también que han venido a trabajar, y como dice, no, a veces los supervisores o sus mismos supervisores de ellos mismos que son prevencionistas, que hoy en día pues ya ellos mismos están sacando de la gente pues de que vienen de operarios y mismo ellos estudian, evalúan, pero cuando ya viene un supervisor que viene de Soma ya por otros tipos de contratos, vienen a supervisar, no cumplen con ese funcionamiento, pues, ¿no? Ujú, Entonces, sí, y hoy en día pues eso se está viendo, entonces ya se está aplicando un poquito más fuerte. Depende de las empresas, bueno, en cambio en Plus Energía, ahí sí pues no se escapa ninguno, bueno, ahí sí te cumple tu ley y así hagas infracciones pequeñas o como dice, no, no, si hago un informe chico que no voy a Sunafil, voy a tener, no, no, ahí sí, pucha que le cae, pero una aplicación bien fuerte, por eso todos estos puntos, todos estos temas tengo que seguir, pues, ¿no? Para poder sí, estar atento a todo. y está muy bien, Pablo, en realidad, ¿no? También el, el, el hambre que uno puede tener de seguir creciendo, creciendo, eso de verdad es muy motivante, y deberían de seguir así, ese, ese, ese camino, en realidad, por ejemplo, ¿no? Yo ya tengo, se puede decir un tope, pero sin embargo sigo estudiando más, más y más. Uno, porque me gusta aprender, y segundo, porque como te digo, uno tiene que estar actualizado en todo. Entonces, si tienen oportunidad, practiquen. A veces el tiempo, nos juega en contra, pero créanme que luego del sacrificio vienen la satisfacción de haber logrado, ¿no? Así que nada, chicos, a continuar y como les digo, como Pablo también ve, aquí en su micro, el momento de participar, créanme que muchos, hemos aprendido no tanto con leyendo las PPT, sino por una misma conversación. Así que invitados a participar. Continuamos. Entonces, en el caso uno, por ejemplo, dice, identifica la responsabilidad. Nosotros ya hemos visto 5 responsabilidades. Uno, supervisión del EPP, coordinación de capacitaciones, soporte de auditorías, aplicación de IPC, y registro y reporte de incidentes y condiciones subestándar. Caso uno. Durante la instalación de un nuevo sistema eléctrico, el supervisor nota que no se ha actualizado el análisis de riesgo, a pesar de la actividad presenta nuevos peligros, uso de escaleras y herramientas eléctricas nuevas. Esto, ¿a qué responsabilidad del supervisor SOMA hace referencia? A ver. Eh, excelente, Pablo. Renzo nos menciona el IPRC, correcto, ¿no? El IPRC en este caso aplica acá, ¿por qué? Porque se ha identificado nuevos peligros, que es el uso de escaleras y herramientas eléctricas. Además, ¿por qué otros casos más se debe actualizar el IPRC? Aparte de que se agregan nuevas actividades, ¿no? Que cada nueva actividad implica nuevos peligros y riesgos. Otra posibilidad por la cual se puede actualizar el IPRC, ¿cuál creen? A ver, los leo. El tiempo, ya. Ya, el tiempo. ¿Cuál es el mínimo de tiempo? Muy bien, Joel, muy bien. Ante accidentes. Exacto, Renzo, también. Incidentes, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar
por ejemplo, ¿no? Ya más adelante, cuando estemos en el tema de investigación de incidentes, bueno, eventos no deseados en realidad, siempre se tiene que revisar el IPARC. Se revisa el IPARC para ver si esa actividad por la cual ocurrió este accidente se encuentra identificado en nuestra matriz IPARC. Entonces, por eso el grado de importancia. Ahora, volviendo a lo otro, el IPARC tiene que ser revisado solamente una vez al año, como mínimo sí, pero lo puedes revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, las cantidades que sean necesarias, porque créanme que cuando ocurre un accidente tienen que ir de la mano con su IPARC. Entonces, por eso es que lo mínimo es una vez al año, ¿ya? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. A ver, seguimos. Dice, un trabajador realiza trabajo de soldadura sin la careta facial completa, argumentando que no pasa nada y que le incomoda. El supervisor lo observa, pero no interviene porque ya es casi final de su turno. ¿Cuál es la omisión como responsabilidad del supervisor se ha realizado? ¿Qué han hecho caso omiso acá? Los Correcto, EPPs, Lucía. los usos de EPPs. Correcto, Pablo, Lucía, el uso de los EPPs. Y es muy importante que por ejemplo, ya está más enfocado a la parte de supervisión, que es que en este caso el trabajador, aparte de que esté realizando las actividades correspondientes o sus actividades seguras, contengan sus EPPs, equipo de protección personal. Entonces es muy importante que lo utilicen y sobre todo, aparte de que lo utilicen, que se encuentren en buen estado. A ver, caso 3. Dice, se presenta un resbalón sin lesión en un área con el piso húmedo. El trabajador comenta el hecho, pero el supervisor no lo registra porque no pasó nada grave. ¿Qué responsabilidad clave omitió el supervisor Soma? Hace poco lo hemos mencionado. El reporte de los incidentes. Los registros de incidentes son. Correcto, Diana, correcto, Pablo. Sí, no hizo el reporte, no registró el incidente. Exacto. Muy bien, bien, vamos activos, bien, bien, estamos bien, vamos por el buen camino. A ver, dice, se incorpora un nuevo grupo de trabajadores temporales a la obra. Nadie les brinda inducción de seguridad. Al tercer día, uno de ellos sufre una quemadura leve manipulando un equipo sin conocer el procedimiento. ¿Qué responsabilidad se dejó de cumplir? El plan de capacitaciones. Correcto. Coordinación de capacitaciones, el plan de capacitaciones. Muy bien, Renzo, muy bien, Diana. Exacto, ¿no? Pues es muy importante, exacto, Edison, que las capacitaciones tienen que ir acorde al contexto de la empresa, a la necesidad de la empresa y a la responsabilidad. No es que, a ver, voy a ver 10 capacitaciones y, ya, los 4 primeros o los pares van a ser los 4 que... No, no se trabaja así. Para eso es uno como responsable, tiene que evaluar el contexto, el nivel de riesgo de la empresa, el nivel de riesgo de las operaciones, de las estaciones de trabajo, para poder establecer un plan y un programa de capacitaciones y posteriormente ejecutarlo. Entonces, así es como se maneja. Exacto, ¿no? Y acá también el trabajador debió ser caso omiso. ¿Por qué? No sé si ustedes conocen que existe una política de negativa al trabajo, ¿no? ¿Cuál es la función o la finalidad de la política negativa al trabajo? No querer trabajar no es, no No, el Store necesariamente. Word. ¿Perdón? Debió aplicar el Store Word, ¿no? Antes para que pueda realizar todo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ahí el stop work es básicamente, ¿no? Hacer el stop, ¿no? Paradas. Cuando hay actividades, o en este caso, o el el desenvolvimiento de esa función implica contra tu vida, integridad, entonces tú aplicas, en este caso, la política negativa del trabajo. En este caso, el responsable, el supervisor, etcétera, tiene que asegurarte que no hay
no hay no hay ese peligro, ¿no? Es básicamente eso. Hay empresas que tienen como política negativa de trabajo, sí. Hay otras empresas que lo tienen como procedimiento. Entonces va a depender cómo lo manejas, ¿no? Porque creo que el artículo 69, creo que es, o 49, no me acuerdo exactamente el número, es que en este caso el trabajador puede negarse a realizar la actividad, ¿no? Siempre y cuando ésta esté atentando con su integridad, ¿no? Entonces también es importante saber, ¿no? Y una inducción es muy importante porque se está dando las pautas primero generales, pero también aparte de una inducción general, están las inducciones específicas, no es que más relacionadas ya a la actividad como puesto de trabajo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, dice, durante una auditoría interna, el supervisor no acompaña al auditor ni proporciona los registros solicitados. La auditoría termina con observaciones evitables por falta de apoyo. ¿Qué responsabilidad le correspondía al supervisor? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿El soporte de auditoría? correcto, ¿no? Es muy importante. Acá también es algo importante y es estratégico. Eh, Cuando tú mucho te demoras en entregar un registro que se te han solicitado, tú despiertas a que te evalúen más profundo tu sistema de gestión. ¿Por qué? Por ejemplo, algo que deberían de tener sí o sí, el registro de estadísticas. Si yo te pido, oye, ¿saben qué? ¿Puedes alcanzarme tu registro de estadísticas? Y tú, ok, espera un momento y te demoras 10, 15, 20, 30, 40 minutos, algo que debería estar actualizado periódicamente. ¿Te despierta sospecha, sí o no? Es obvio que Sí, sí. lo sé. Exacto, es obvio que sí. ¿Y a mí qué me hace pensar eso? Me están ocultando algo. De ahí puedo indagar más, puedo saber de repente si ha ocurrido un accidente, de repente no, de repente un trabajador me dice, sí, ocurrió un accidente, no lo reportaron, y se dan cuenta que así se va realizando el desglose de todo. Por eso es muy importante tener actualizados los registros. Por eso al principio les decía, ¿no? Que el supervisor SOMA tiene varios frentes que ver, no solamente es ver EPPs, no es eso, sino también tiene que asegurarse la parte administrativa, ¿no? Y que es algo muy importante. Por eso en la RM 050 están los registros que debe tener una empresa o el empleador, mejor dicho, ¿no? Debe tenerlos. Entonces, esos de ahí son fiscalizables, sí o sí te van a fiscalizar. Entonces, si son, sí o sí te van a fiscalizar, entonces por ende tienen que estar actualizados, ¿correcto? Continuamos. El liderazgo en Soma. A ver, este es este es un debate súper amplio, en realidad, pero muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre jefe y líder? Podemos observar la imagen. A ver, los escucho. ¿Cuál es la diferencia? A ver, por ejemplo, en la imagen está muy clara. ¿Cuál es la diferencia entre jefe y líder? A ver, David Urrutia nos menciona, el líder guía al grupo en el ejemplo. Muy bien, exacto, ¿no? Acá podemos ver que en la primera imagen, o la imagen superior, a ver, dice, Christopher dice, el jefe manda al grupo y el líder va junto al grupo. Exacto. Carlos Luis Mite Arias nos menciona, el jefe solo ordena, da disposiciones, el líder da ejemplos a personas. Correcto. Y por ejemplo, a ver, hablando de este tema entre líder y jefe, ustedes son líderes, ustedes tienen este área a cargo, ¿han hecho alguna vez una introspección? ¿Se han autoevaluado? ¿O de repente en sus áreas no han tenido un responsable? ¿Y qué papel ha tenido? ¿Jefe, líder?
de ser así, se han dado cuenta que muy pocas personas tienen ese porte de líder, muy pocas, en realidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, y eso es algo muy importante, ¿ah? No necesariamente porque tienes un puesto alto, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un practicante y tengo mi jefe, yo no puedo ser líder porque tengo un jefe. No, no, o sea, sí puedo ser un líder. Entonces, y esa alma es lo que tú tienes que contagiar al grupo. Entonces, como mencionaron en el chat, el líder es el que acompaña, el que guía, no todos a un mismo objetivo, ¿no? Y es más, él es el primero, es la persona que está adelante, porque los va a guiar. En cambio, el jefe, si se dan cuenta, está sentado en su escritorio, bien relajado, y solamente direcciona, ya, haz eso, haz eso, haz eso, pero no te dice cómo tienes que hacerlo, cuál sería una mejor forma de realizarlo, no tienen, pues hay muy pocas, y ahí es donde ustedes tienen que aprovechar, en hacer esa diferencia, porque hay personas que pueden tener 50, 20, 30, 15, 10 años de experiencia, pero no tiene ese toque, no tiene esa destreza de ser líder, o sea, no lo tienen. Y a comparación de una persona que tiene 1 año o 2 años de experiencia, sí la tiene. Y muchas veces, en la actualidad, las empresas necesitan más líderes que jefes. Jefe lo pueden tener cualquiera, en realidad. Es algo que lo puedes conseguir en cualquier lugar. Pero líder, muy pocas personas tienen ese, esa destreza, ese post, ¿no? Entonces, es muy importante que si ustedes están acostumbrados a, no hablo, hablo de su posición, a mandar, a decir, haz esto, y no predicas el ejemplo, créanme que no van a poder llegar a la persona, porque seguridad y salud en el trabajo, o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, está bien, puedes hacer supervisión, capacitaciones, auditorías, todo, pero al final tú trabajas de la mano con un equipo de trabajo, trabajas de la mano con los operarios, indistinto de que puedan ser de tu área o no, pueden ser del área de operaciones, de mantenimiento, de logística, supply, etcétera, etcétera. Igual van a tener que trabajar contigo, porque tú vas a tener que asegurarte que esa persona realice sus capacitaciones, vas a asegurarte que esa persona participe en el IPRC, vas a asegurarte que esa persona tiene su registro. Entonces, no son de tu área, no, pero de alguna manera trabajan de la mano, sí. Entonces, si tú eres un jefe, ¿tú crees que siendo de otra área te van a hacer caso? No, no lo van a hacer. Entonces, qué es la postura que tú debes tener de un líder? Eres de otra área, sí, sin embargo, te hacen caso, sin embargo, trabajan en equipo, te dicen, oye, mira, este trabajador ha hecho esto, está haciendo una condición, está haciendo un acto, te ayudan a reportar, hacen que tu trabajo sea más fácil. De repente la palabra no sea más fácil, pero te hacen que tu trabajo sea más asequible y puedas tener mayor llegada. Entonces es muy importante que la persona trabaje como líder y no como un jefe. Y acá podemos ver, ¿no? La diferencia entre jefe y líder. Por ejemplo, el jefe te manda, ¿no? A cambio, el líder te inspira. El jefe te impone reglas. En cambio, el líder te promueve compromiso. Miren, y eso lo aprendí con el tiempo, que hay cosas o hay palabras que en detalles hace cambiar o te hace ver distinto las cosas. Una cosa es, por ejemplo, estoy lleno de pendientes. No, estoy lleno de pendientes. Y otra cosa es decir, estoy lleno de compromisos. Se dan cuenta que hasta la forma de decirlo, o la forma en que eh, tus actividades, en cómo lo mencionas, tiene una diferencia, ¿no? Pues no te dice promueve compromisos, no te dice promueve pendientes, dice compromisos. Ya se está dando como que, oye, estás dando tu palabra, ¿no? Estás dando tu gestión, va por ese lado. El jefe, por ejemplo, se instancia. No, en cambio el líder no, el líder se involucra, está ahí contigo, te dice, esto tiene que ser así, así, así.
Y el líder siempre va a tener, necesariamente va a tomar, todo va a ser, sí, vamos, vamos. Va a tener momentos en que el líder te va a decir, ¿sabes qué? Se hizo esto, pero no consigo resultados. También el líder tiene que tomar decisiones duras, ¿no? Pero ya son, hasta las decisiones que el líder toma, son muy congruentes y muy relacionados o muy alineados a la realidad. Por ejemplo, acá el jefe dice señala errores, ¿no? Y el líder enseña a mejorar. Y hay algo, por ejemplo, que es muy notorio en las imágenes. A ver, ¿quién lo ha captado? Que es algo muy que podemos observar así a la vista, la diferencia entre un jefe y un líder. Su estado de ánimo. Sí, se dan cuenta que el jefe, miren cómo está todo arrugado, mira, hasta el cabello se está yendo al jefe y el líder está todo rejuvenecido, alegre y todo eso. Hasta, créanme que hasta el ánimo es necesario a veces, y eso lo doy como recomendación general, cuando uno va a un lugar, a un centro de trabajo, así sea, créanme que no hay el lugar perfecto, ¿ya? Siempre va a haber cositas, el equipo de trabajo, el área, el contexto, etcétera. Pero también uno debe poner su ánimo, debe estar con toda la energía posible, con los mejores ánimos. Yo les recomiendo que escuchen música, se relajen y siempre vayan con ese optimismo. Obviamente, ¿no? Eh, no todos los días vas a ir al 100%, pero de alguna manera tienes que trabajar con eso, porque recuerden que de alguna u otra forma, en el tiempo ustedes van a tener un cargo de jefatura, un cargo de gerencia, un cargo de coordinador, etcétera. Entonces, ustedes tienen, como les digo, ser líderes, ¿no? Tienen que estar con esa alma que me inspira. Si yo veo una persona con sueño, una persona renegona, etcétera, ¿ustedes qué me van a inspirar? Al contrario, ni caso te voy a hacer. Cambio, si yo veo una persona que a pesar de todo está con esa alma, con ese feeling, contagia, créanme que contagia. Y puedes tener los proyectos más pesados del mundo, pero es tan fuerte el ánimo que hasta eso vas a poder ver algo así, mire, es como que cuando estás de mal humor, todo ves de frente. Cuando estás de buen humor, tu visualización se vuelve más amplia y ves más opciones. Entonces, véanlo de esa forma. Te lo digo porque hay días pesados y a mí también me pasa que tengo días pesados. Así que esa es la recomendación que yo les puedo dar. A ver, hay 4 pilares de liderazgo en SCT. No, bueno, ya muchos hemos mencionado el ejemplo personal, la comunicación activa, la empatía y la constancia. Y algo de los puntos más importantes acá es la empatía. Hay que ser empático. La empatía es muy pocas personas tienen ese grado de decir las cosas, cómo mencionas, tu tono de voz. Hay personas que tienen la voz súper gruesa, súper fuerte, que tú puedes decir que, no, yo te estoy hablando, pero al momento de otras personas, lo que están a tu alrededor, de repente no lo perciben así. Entonces, tienes que saber cómo, hasta tu voz, tienes que saber modularla, ¿no? Saber utilizar las palabras en momentos que corresponde, ¿no? La comunicación activa, comunicarte. O sea, ahorita yo puedo hablar 40 horas, pero sé que de esas 40 horas nada, ¿sabes? Nada se van a quedar grabados. Entonces trato de tener una buena comunicación, comentarles casos, ejemplos, casos prácticos, porque tienes varias cositas que van alimentando. Entonces es muy importante la comunicación activa. Y no, y la constancia. Por eso les decía, va a haber momentos que ustedes van a estar, no todos los días van a estar al 100% de ánimo, ¿no? O sea, somos seres humanos, va a haber momentos que estemos tristes, pero algo que sí es la mochila que ustedes tienen, esa mochila la tienen que dejar en la puerta, ahí, en la puerta del trabajo, y trabajar con los mejores ánimos. Cuando ya acaba tu turno, recoges tu mochila y bueno, ya ves qué temas tienes personales, ¿no? Pero debe ser así, porque ustedes pueden tener un día malo y a veces puede ocurrir de que, pucha, todo te parezca mal y contagia esa negatividad. Entonces, el profesional, como la palabra lo dice, ¿no? Profesional,
tienen que saber trabajar con eso, tienen que saber trabajar con las emociones. Y muy pocas personas lo consiguen. Entonces es muy importante saber cómo tú estableces todo ello, ¿no? A ver, continuamos, dice, el supervisor de oficina, dice, a ver, durante una inspección, el supervisor encuentra a un trabajador sin guantes, se limita a gritarle delante de todos y le dice, si te cortas tu culpa, y luego se va. ¿Actuó como jefe o líder? ¿Qué creen? Como jefe. Jefe. Ya, ustedes qué hubieran hecho o qué hubieran dicho, o cómo hubieran tratado esta situación. A ver, yo soy la persona, ¿no? Que he estado sin guantes. ¿Qué me dicen? Una charla, sí, o ninguno. Sí, en realidad, sí, lo más básico en realidad es separas a ese trabajador y le das un refuerzo, una charla de 5 minutos. ¿No? Y eso, menos de 5 minutos. Simplemente le explica, ¿no? Le das a entender, pero ya de una forma súper amigable en realidad, ¿no? Pero si ya ves que esa persona lo sigue haciendo a cada rato, como les digo, el líder puede ser jajaja, jejeje, pero también tiene que tomar decisiones, tiene que saber amonestar. Entonces, por eso les digo, siempre tienen que, exacto, explicar de buena manera, hacerlos entender, ojo, este, ya sabes, entonces en la próxima vas a saber de que no lo vas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, ya sabes la consecuencia. Es decir, una amonestación escrita, por ejemplo, ¿no? Pero siempre explicando, siempre hacerlo de la mejor manera. Nunca tanto oye, te, a la próxima te sanciono, te suspendo, no. Siempre explicándole cuáles son los pros, los contras. Hay 5 planchas de castigo, eso me acuerdo que lo hacía en la charla de 5 minutos. Que también es importante, ¿ah? Ayuda como pausas activas de la charla de 5 minutos, ¿ah? Hacer un poco de ejercicio. Este, La y es empatía. eso, básicamente. Exacto, la empatía. A ver, volvemos. Dice, antes de iniciar un trabajo en altura, una supervisora reúne al equipo, repasa con ellos el procedimiento, muestra cómo usar el arnés y se coloca el suyo delante de todos. ¿Actuó como jefe o líder? Líder. Como líder. Líder, correcto. Ejemplo, ¿no? Mire, por ejemplo, acá fue una supervisora, ¿no? Acá fue una supervisora, agarró, se colocó su arnés, le explicó, chicos, así, así, listo. ¿Entendieron? Sí, no entendieron, ¿cuál es tu consulta? ¿Cuál es tu, le explicas? ¿Se dan cuenta? Sencillo. Entonces, eso debe ser. Vamos con el 3, dice. Un trabajador informa a su supervisor que hay un derrame pequeño de aceite en el área. El supervisor responde, tú mismo límpialo y ya, no me hagas perder el tiempo con eso. Yo ahí agarro y denuncio por esta hostilidad, ¿no? De frente, ¿no? Porque, o sea, por eso le digo, hay forma de decir las cosas, ¿no? O sea, tú mismo límpialo, eso ya es una agresión, ¿no? Entonces, es hostilidad, claro, jefe, ¿no? Sí, jefe. Exacto. Recontra jefe, ¿no? Ojo, o sea, le estoy diciendo cómo es la actuación de la persona, no es de que ahora que tienen su jefe, ah, ya, jefe, todo malo, ah, no, no, no es así, para que lo tengan en cuenta. Continuamos. Un operador lleva más de 10 horas trabajando. El supervisor nota que está agotado, detiene la operación y le pide que descanse a pesar de la presión por cumplir la producción. Acá actuó como jefe o líder. Líder, Líder. correcto. Líder. Correcto. A ver, aquí le hago la pregunta, por ejemplo. Dice 10 horas trabajando. Ya. Por ejemplo, si ese trabajador llenó su ATS en este día, ¿debe llenarlo otra vez? Sí, debería llenar. Sí ¿Por es. qué? ¿Por qué? A ver quién me dice por qué. Porque pues solamente está cumpliendo las 8 horas y pasando ya las 8 horas ya tiene que ser otro. Correcto, correcto, correcto. Muy bien todos los que han dicho que, este, que deben llenar su ATS nuevamente.
Correcto, sí, esas personas, por ejemplo, no es una jornada laboral, una jornada, ¿cuál es? 8 horas. Pasaron esas 8 horas, tienes que llenar nuevamente. No, pero voy a hacer el mismo trabajo. Igual, lo llenas. Entonces, es muy importante. Muy bien, están muy bien con el tema de la tesis. Ahora, dice, solo yo tengo razón. Ya dice, en una reunión del comité de CCT, un jefe SOMA no permite que los técnicos expongan sus observaciones. Interrumpe constantemente diciendo, yo ya revisé todo, no hay nada que mejorar. Ya, esto es recontra jefe, ¿no? Sí, como jefe. Ya, y acá algo que dice la ley, dice la ISO, dice también lo de la minería es la mejora continua, ¿no? Que es estar revisando el programa anual, revisar si hay cosas por implementar y todo eso, ¿no? Entonces la mejora continua es muy importante en realidad, muy, 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 muy importante. Porque si no, pucha, nunca va a haber mejoras, nunca va a haber propuestas, siempre van a contener lo mismo. Entonces sí, es muy importante. A ver, dice, obligaciones legales del supervisor. Dice, según la ley 29783, el supervisor debe velar el cumplimiento del reglamento interno de SCT, participar en inspecciones, investigaciones y capacitaciones, identificar peligros y reportarlos a tiempo, y cumplir procedimientos y hacer cumplir a otros. Es muy importante. Entonces, debemos tener nuestros procedimientos, debemos tener nuestros reglamentos, debemos de tener identificados nuestros peligros. Entonces, continuamos. A ver, dice, durante una inspección de Sunafil, te entrevista a un grupo de trabajadores y ninguno reconoce el reglamento interno del CCT. Al consultar con el supervisor, indica que se colgó en la cartelera hace un año, pero no ha sido difundido ni actualizado, pese a los cambios en las operaciones. A ver, ¿cuál es la obligación legal incumplida? A ver quién me dice. ¿Qué no se ha hecho acá? A ver, ¿No se cumplió? ya, ¿por qué no se cumplió? La ley, la ley. Ya, pero ¿qué parte? Exacto, Fabián, correcto. No No, se entregó su reglamento interno a los trabajadores. A ver, acá también es muy importante. eh, Ahora todo está digitalizado, ¿cierto? Está digitalizado. Hay empresas que sí entregan su reglamento interno de CT de manera presencial, ¿no? Un cuadernito, hojas, etcétera. Hay otros que lo hacen a través de plataformas, otros lo tienen en su página, etcétera. Tú tienes que saber cómo sustentas la difusión. ¿Cuál es la forma más fácil de sustentar una difusión de algún documento? ¿Mediante qué? Mediante un registro. Entonces, tú tienes que tener tu registro de los trabajadores que dice, yo le entregué su reglamento interno al trabajador. Entonces, ya tienes tu constancia y listo. Correcto. Dice, un trabajador reporta que una escalera de acceso al techo está suelta. El supervisor lo escucha, pero no lo registra, ni comunica mantenimiento. Días después ocurre un accidente en ese mismo punto. ¿Cuál es la obligación legal incumplida? ¿Cuál no se cumplió? A ver, coméntenme. ¿Qué habíamos mencionado al principio? No identificó peligro. ¿No? Exacto, ¿no? Esto puede ser un incidente peligroso, ¿no? Entonces, por eso les decía, de un incidente peligroso puede ocurrir un accidente. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen los incidentes y sobre todo los reporten. Dice, a ver, solo están capacitados los nuevos. Dice, se está desarrollando una capacitación sobre trabajos en altura.
pero el supervisor decide que solo la reciba el personal nuevo, ya que los antiguos ya conocen el tema. Él tampoco asiste. ¿Cuál es la obligación legal incumplida? A ver, ¿cuál es la obligación incumplida? De no cumplir el procedimiento y no hacer cumplir. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, yo les hago una pregunta. A ver, ustedes me van a responder. Si yo tuve mi capacitación de trabajo en altura el 2023, ¿ya? Y yo sigo trabajando, en realidad, sigo trabajando, siguen los mismos procesos. ¿Tengo que pasar nuevamente mi capacitación de trabajos en altura? Sí, Así es. Correcto, ¿no? Y muchas veces dicen, ah, no, ya, él ya recibió, ya, aparte él es bravo, ¿no? Él ya conoce todo. No, igual tienes que actualizar, ¿ya? Actualizar, porque además de eso, cuando tú vayas a un, a un cliente, ¿no? Llámese cliente a una empresa, te van a solicitar que tengas tus cursos actualizados y más un curso de trabajo de alto riesgo. Entonces sí, sí, tienes que tenerlo actualizado. sí, está vigente, pero Exacto, tiene que estar vigente. No, tiene que estar vigente. Correcto. Dice, a ver, este caso, apúrate y entra nomás. Dice, a ver, por presión del cliente, un operador quiere ingresar a una zona de alto riesgo sin firmar el permiso de trabajo. El supervisor, para evitar retrasos, lo deja pasar. A ver, ¿cuál es la obligación legal incumplida? A ver, los Los escucho. procedimientos. Mm, ya, pero hay algo que, por ejemplo, tú cuando vas a realizar una actividad, hace poco lo mencioné, que vas a realizar una actividad, debes de llenar algo. El registro de, un registro de hiper. Ya, claro, ¿no? O sea, ya la identificación del hiper, pero también tengan en cuenta, exacto, lo que dice Edison, ¿no? El tema del AST, bueno, también ATS. En este caso, hacer un trabajo de alto riesgo es el PETAR. Aparte de tu ATS, tú tienes que llenar tu PETAR, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Eso también es muy importante y tenerlo en cuenta. A ver, el decálogo de buen supervisor, dice. Uno, tienes que dar el ejemplo en todo momento. Si usas correctamente tu EPP y cumples los procedimientos, los demás te seguirán, ¿no? Y es importante mencionar esto, porque tú puedes, tú pu- y eso, y eso una vez le dije a un jefe, le dije, o sea, tú mencionas muchas cosas, que debes utilizar esto, que se debe realizar así, pero al final tus propios trabajadores cuando te ven haciendo todo lo contrario. ¿Ustedes creen que si tú ves a una persona que dice, oye, haz esto, y te ve, y luego cuando tú lo ves, está haciendo todo lo contrario, tú dices, oye, pero ¿por qué lo voy a hacer? Si mi jefe no lo hace. Si mi jefe al final, ni le importa, lo es por el momento. Pierde la credibilidad a esa persona, ¿cierto? Entonces, uno tiene que, en todo momento, tú tienes que practicar lo que pregonas, ¿no? Así se dice. Por ejemplo. Entonces, tú tienes que dar el ejemplo, y más cuando ya eres un responsable de área, con muchísima más razón. Debes tener cuidado con cómo tú te desenvuelves. Y hasta en la comunicación. Muchas veces ocurre lo siguiente, de que yo no digo que tú no hables con el personal operativo. Al contrario, debe haber comunicación, pero siempre en los parámetros del respeto. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento, no sé, pues estás con un operario, tú eres el jefe, ¿no? Tú estás con un operario y dices, habla, ¿en qué estás? ¿Qué fue? Etcétera, etcétera. Un diálogo, un léxico que no va acorde,
pero decir, uy, él es mi amigo, ¿no? Es mi amigo, mi causa, como dice, ¿no? Mi causa. Entonces, cuando tú le digas, oye, ¿por qué no te has colocado tu casco? Oye, ¿por qué no te has colocado no molesto, hoy somos amigos? O sea, se dan cuenta que es una línea muy delgada el respeto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber llevar eso. Está bien tener confianza, pero también hay que saber poner límites, porque basta que se pierda esa línea súper delgada, ahí es donde vienen los problemas, porque ya no te van a ver con respeto que deberían de verte. Y hay muchas personas, y hay muchos responsables que tienen una excelente comunicación con los operarios, ¿ah? Que pueden estar en jajaja, jejeje, pero a la hora le, le toman las importancias a las indicaciones que puedan tener. Entonces, por eso les digo que es muy importante que tú establezcas tus límites. Si no los estableces, pierdes total respeto y cuando quieras hacer algo o estés en el momento de tomar una decisión, créeme que no te van a tomar en serio las cosas. Y tú pierdes credibilidad, ¿no? Porque al final tu gerente te ve y dice, oye, ¿por qué te van a tratar así? O sea, no tienes autoridad. Entonces, por eso le digo que esas cositas, en cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves, tienes que tenerlo muy en cuenta. A ver, dice, escucha con atención al personal. La seguridad empieza por entender los riesgos que vive el trabajador en campo. Exacto, ¿no? Siempre tienes que ser profesional en el trabajo, correcto. Ojo, pero ser profesional no significa que, ok, no, lo normal, pero, o sea, establece tus límites. Y otro, no, escucha al personal. Tómate el tiempo de escuchar a la persona. Tú no escuchas, ¿cómo vas a saber o qué decisión puedas tomar? Puedes ser la persona más técnica del mundo, pues, es más, tienes todas las leyes, los procedimientos, los estándares internacionales, todos en tu cabeza, la tienes ahí. Pero llega una persona que está metida 100% en la operación, que en temas operativos sabe muchísimo más que tú y no necesariamente es un jefe, esa persona, como sabe cómo funciona la operación, puede ayudarte a ampliar aún más tu panorama y pueda darte de alguna manera, veas opciones en temas de seguridad. Entonces, por eso es muy importante que tú escuches a la persona. Te va a dar esos detalles que de repente tus ojos técnicos no la ven. Entonces, es muy importante esa complicidad. Exacto, ¿no? Al escuchar aprendes más. Igual que acá, por ejemplo, en esta pequeña conversación que hemos tenido, participación y todo eso, hay detalles que hemos ido aprendiendo. De repente tú dices, bueno, ¿no? Pero luego, uy, ¿verdad? Esto lo escuché en este lugar, lo escuché en ese taller. Ah, me sirvió, se dan cuenta, porque después es importante. Dice, corrige sin humillar. Intervenir con respeto genera cambios duraderos, no rechazo. Y exacto, ¿no? Como les digo, uno tiene que tener el tino al momento de decir las cosas. El hecho de que tú tengas un cargo alto, eso no te da el derecho a que tú humilles a una persona, a que trates mal a una persona. Todos somos seres humanos y todos tenemos el derecho a ser tratados como tales. Entonces, siempre con respeto, siempre hay que dirigirnos, siempre buenos días, siempre buenas tardes, siempre hay que saludar desde la persona más, con el cargo más bajo hasta la más alto. Entonces, eso también tienen que practicarlo, ayuda a que también interioricen con las personas. Entonces, como eso les digo, porque cuando tú entres a una planta, no, que bueno, la gran mayoría apunta a eso, estar en una planta, vas a estar con un grupo de personas, no necesariamente personas de tu misma edad, van a ser personas muy mayores, o personas también, ¿no? Entonces, tienes que saber ese desenvolvimiento, ese trato con esas personas. Te va a ayudar muchísimo. Dice, nunca normalices el riesgo. Frases como, eso siempre se ha hecho así, no salvan vidas, no ponen en riesgo. Ya, acá también es importante. Ocurre de que a veces hay empresas que están muy normalizadas con las cosas incorrectas. Uno dice, no, ¿para qué voy a hacer eso si que siempre se ha manejado así? ¿Para qué si esto es así? Déjalo, déjalo. Y o sea, no tiene que ser así. Para eso de repente estás tú, ¿no?
de repente en todo en ese tiempo que está esa empresa con una anterior gestión, se ha manejado así, pero llegaste tú a hacer el cambio. Ahora, si esa persona o la empresa se resiste a hacer las cosas correctas o estar dentro, o sea, resiste al cambio para entrar dentro de lo correcto, entonces esas son señales, ¿no? No estás, no es la empresa, en realidad eres tú que no encaja en ese lugar porque tú tienes otra visión. Y eso también es importante, saber identificar eso, ¿no? Porque tú puedes hacer todo lo correcto, pero es una empresa que al final te va a decir, oye, pero ¿por qué haces eso? Te va a cuestionar, ¿no? Y la idea es crecer, no disminuir, ¿no? Y estar en la famosa criollada, ¿no? Que es muy mal vista en realidad, ¿no? Entonces, también eso de ahí, no normalicemos el riesgo. Si hay que reportar, reportamos. Si la persona que está haciendo un acto inseguro es un amigo nuestro, lo reportamos. Siempre hay que separar la amistad con lo profesional. Reporta toda acción o acto subestándar, aunque parezca pequeño. Lo que no se reporta no se mejora. Y es muy importante eso. Si tú no reportas, ¿cómo vas a mejorar? Si tú no identificas, ¿cómo vas a evaluar? Entonces es muy importante que así como tú identificas, así como tú veas algo, algo tan pequeño, ¿ah? Por ejemplo, algo pequeño es, tú tienes un extintor y ya y está colocado en una mochila. Es algo pequeño. Pero dices, no va a pasar nada, es que nunca ha pasado un incendio. Ya, pero el hecho de que no haya un incendio no vas a tener esa delicadeza o esa decencia de, oye, eso no es un lugar para colocar una mochila, lo retira. ¿Se dan cuenta? Otro dice, ay, perdón, dice, capacítate y capacita a tu equipo de trabajo. Un supervisor actualizado evita errores por desconocimiento. Lo que les mencioné al principio, ¿no? Uno puede tener la experiencia del mundo, pero eso no quita que sigas refrescando la mente o sigas queriendo aprender más. Como dice, ¿no? Un supervisor actualizado evita errores por desconocimiento. Otro dice, prioriza la vida sobre la producción. Ningún plazo vale más que la integridad de una persona. Y es así, muchas veces las personas dicen, por la operación, por la operación, por la operación. Luego cuando ocurre el accidente, ¿quién fue? ¿Quién lo dijo? Buscando culpables. Cuando eso se pudo haber evitado, sí. Pero muchas veces esperan a que ocurra para posteriormente encontrar al culpable. Y no debe de trabajarse así. No, no, las cosas no se deben trabajar en base a buscar un culpable. Entonces, eso hay que tenerlo presente y hacerlo saber. Dice, aplica el IPAR-C en tu día a día. Identifica los peligros. Identificar peligro no es un trámite, es tu herramienta para prevenir. Por eso, identificas peligro, evalúas riesgo y tomas medidas de control. Ya, dice, participa activamente en inspecciones y reuniones de SCT. Tu presencia comunica compromiso con la seguridad. Sí, o sea, si estás dentro de campañas o actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, participa. O sea, tienes que mostrar tu compromiso. No esperes, que la empresa, que esto, que el otro. Simplemente participa, contágiate con los buenos hábitos, eh, ayuda a que las personas entiendan la importancia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, saber el tema de reciclaje y todo eso, entonces es importante. Inspira, no impongas, ¿no? Un buen supervisor no necesita gritar, convencer con su ejemplo, convence con su ejemplo y liderazgo, ¿no? Y es exacto, hay muchas personas que gritan, o sea, porque me vas a gritar, me vas a dar miedo, porque gritas, no, o sea, ya no estamos en la época de los cavernícolas, ¿no? Estamos en un momento en que hay formas, hay metodologías para poder transmitir un mensaje de todo. Por ejemplo, esta hora y media que estamos teniendo de clase, algo se van a llevar, van a tener, me acuerdo de esto, algo han aprendido. Entonces, he tenido que gritar, lucirme o algo, no, simplemente buscar una conversación amena, que eso ayuda a que tengas una mejor recepción del mensaje. Entonces, eso ayuda. A ver,
Tip prácticos. A ver, uno de los tips prácticos siempre saluda, mira y escuchar. Genera confianza. Muy importante. Algo sencillo, sí. Poco lo usan, sí. Saluda. Creo que eso nos enseñaron a todos desde casa. Saluda. A una persona mayor, saluda. Tú ingresas a un lugar, saluda. Listo. Generas confianza. Algo sencillo para generar confianza. ¿Se dan cuenta? Y muy poco lo usan. Otro. Inspecciona con criterio, no con castigo. Eso también es importante. Si vas a inspeccionar un lugar, inspecciona con la finalidad de que estás realizando algo de manera de, con querer proteger al equipo, con manera de alertar, con las ganas de prevenir, con el enfoque de ayudar, de establecer una cultura, ¿no? Porque a veces todo el mundo habla cultura, 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 y no saben lo que es cultura. Cuando le dices cultura, dicen EPPs. Eso siempre es lo que dicen. Ya, entonces, la cultura va más de los EPP, va más, muchísimo más allá. Entonces, si vas a inspeccionar un lugar, siempre con la mejor onda, con el mejor criterio, con el mejor fin. No hagas las cosas con, quiero encontrarle esto porque quiero sancionarlo. Si vas a ir con ese feeling, déjame decirte que te has equivocado de rubro, ¿no? Tienes que ir con el alma de prevenir, de ayudar. Esa es la finalidad. Dice, no te familiarices, exacto, siempre con buenas energías, siempre buena onda. Dice, no te familiarices con el riesgo, esto siempre lo hacemos así. Sí, o sea, sí hay personas que siguen con eso del siempre, esto lo hacemos así. Bueno, ha llegado un buen momento de hacer cambiar las cosas, ¿no? Para bien, porque eso de ahí, créanme que eso contagia a los nuevos. Y se mezclan con esa cultura de negativo, de hacer las cosas informal. Y la verdad ya no estamos para hacer la informalidad, ¿no? Siempre dentro de la formalidad. Eso también es súper sencillo. Pide ayuda si no sabes algo. Es mejor consultar que improvisar. Súper sencillo. Si no sabes algo, pregunta. ¿Vas a hacer más? ¿Te hace más? ¿Te hace menos? No, te hace ser inteligente. Porque si no sabes algo, qué es lo que te dicta si no sabes algo? Preguntar. Listo, nadie nace sabiendo. Así igual que yo, o sea, yo puedo tener un cargo alto, igual pregunto. ¿Me hace menos? No, porque estoy preguntando, me estoy asegurando. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esta clase? Un buen supervisor no solo cuida que se cumplan las reglas, sino además cuida a las personas, porque en seguridad liderar es proteger y proteger es querer. Entonces, esta clase de hoy ha sido importante porque hemos aprendido a que nosotros debemos ser unas personas empáticas, tener mentalidad de líder y saber que seguridad y salud en el trabajo no son EPP, sino involucra muchísimas más cosas. Este mundo es amplio, así que esperemos que en estas 5 cortas clases podamos aprender lo más que se pueda. Ha sido un gusto de mi parte, soy Brian Tarazona y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias.